metiendo rápidamente en lo próximo que vamos a charlar hoy. Seguimos, ¿no? Hablando de esta situación en general que realmente muchas veces nos suena ridícula, ¿no? Es tremendo que constantemente estamos atajando los diferentes golpes y las diferentes cosas que nos encontramos por parte de este gobierno nacional. En este caso, bueno, nos hemos encontrado con que el gobierno presentó un informe en la ONU con los logros de Argentina en materia de género, ¿no? Y sabemos que, bueno, es un gobierno que en materia de género lejos está de promover, sino que está bastante acostumbrado a recortar. Hablaron maravillas de algunos programas que lamentablemente han sido desmantelados o han sido frenados, se ha complicado el avance de estos programas que realmente son muy importantes, como por ejemplo el programa Acompañar. Bueno, hay un montón de cosas que este gobierno rápidamente ha atacado. Y en este caso, bueno, nos vamos a comunicar con María José Lubertino. Ella es activista feminista, es abogada, es exdiputada. Y vamos a hablar un poco sobre esta situación que realmente nos llama la atención, por decirlo suavemente, ¿no? ¿Cómo estás, María José? Bienvenida al aire de la retaguardia. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, sí, estoy transmitiendo y contestándoles desde Nueva York, desde Naciones Unidas. Acá estamos un grupo importante de organizaciones feministas y de mujeres de Argentina que hemos venido como sociedad civil y sobre todo ya trajimos preparado desde Buenos Aires un documento con la firma de más de 200 organizaciones de mujeres porque habíamos visto en la página web de Naciones Unidas colgado como documento oficial del gobierno un documento enviado el año pasado por la actual administración de Milei, pero cuando todavía había una secretaría a cargo del tema de violencia de género. Como ustedes recordarán, el gobierno de Milei eliminó el Ministerio de las Mujeres, pero al principio de su gestión dejó de manera residual una Secretaría de Violencia que había nombrado a una fiscal de la Ciudad de Buenos Aires a cargo, que no llegó a estar un año, pero ella terminó renunciando dado el desmantelamiento completo de las políticas de género, la prohibición del uso del lenguaje de género. Entonces, evidentemente, el documento que está presentado ante Naciones Unidas y que aparece como el informe oficial de Argentina, que habla loas del programa Acompañar, del programa de educación sexual integral, de muchas de las acciones que se hicieron durante el gobierno anterior, habla de la ley de cupo trans como un orgullo global, son justamente los proyectos, los programas y los presupuestos que se están desmantelando, desfinanciando o directamente prohibiendo a partir también de los discursos de odio del presidente contra las feministas, la negación de la igualdad de diferencias entre varones y mujeres y una serie de cuestiones. Y además, bueno, la delegación vino presidida por una abogada antiderechos muy conocida que se llama Úrsula Bassett. La delegación oficial vino presidida por ella y en estos días también hizo el discurso justamente a la hora de máxima represión a las jubiladas y jubilados y cuando Argentina era un baño de sangre por la protesta social, a la misma hora prácticamente era que estaba dándose el discurso acá en Naciones Unidas, también plagado de contradicciones, vuelve a decir que hay que hablar de mujeres, eh, que en la Argentina hay igualdad real de oportunidades y de trato entre varones y mujeres, que no hay diferencias entre varones y mujeres. Y bueno, desde las organizaciones de la sociedad civil no solo presentamos un documento con 200 firmas desmintiendo lo que se había presentado en el documento oficial, que era falso un año después, sino también que ayer hicimos una foto de protesta y en solidaridad a las personas que habían sido agredidas y nosotras nos repudiando la criminalización de la protesta social de ayer, documentos que fueron repartidos y tuvimos varias intervenciones, hicimos una presentación, las que estamos aquí,
que contó con la solidaridad de la Secretaria de Estado de Derechos Humanos de Francia, con adhesiones de otros países de América Latina como Chile, México, Colombia y por supuesto, digamos, muchísimo apoyo de todas las organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo que obviamente tienen reparos no solamente frente a las actuales políticas de la administración de Trump, sino que también tienen claridad de que las políticas de Milei en Argentina están teniendo un impacto grave, no solo en Argentina, sino también en la región. Mm. Lo que llama la atención, María José, es que, bueno, podemos comprobar el funcionamiento de todos estos aparatos, programas, diferentes herramientas. Bueno, también se habla ahí del plan ENIA que prevenía embarazo en la niñez y en la adolescencia, que ha sido desmantelado. Digo, hay un montón de diferentes cosas que se comprueba fácilmente el funcionamiento que tenían y también se comprueba fácilmente que el gobierno de Javier Milei lo desmanteló o complicó el acceso, como por ejemplo en el programa Acompañar, y en este caso se jactan del funcionamiento de estos programas cuando es fácil comprobar que lo han desmantelado. ¿Qué significa esto? ¿Qué crítica podés hacer o pensar de por qué hacen esto? Bueno, es un ejercicio de cinismo, decimos nosotras, básicamente porque, bueno, en un contexto como el contexto de las relaciones multilaterales, eh, algunas cosas no se pueden decir con la brutalidad que a veces se manifiesta a nuestro presidente o su vocero, y sobre todo porque Argentina no está en el centro de la información del mundo con tanto detalle como nosotros a veces podemos ver en los medios la represión o el desmantelamiento de las políticas públicas. O sea, si bien ha aparecido Milei con la foto de la motosierra o ha tenido alguna prensa la criptoestafa que ha sido página de tapa de muchos diarios, hay otras circunstancias que tal vez no son tan conocidas. O sea, sí, la gente sabe mucho más de las políticas de Trump, de las restricciones que Trump está poniendo a los latinos, de los impuestos que les está poniendo. Ese es un tema de debate global. Si Milei pone o saca el plan acompañar, la verdad que no parece ser un tema del mundo. Pero por supuesto en el ámbito que estamos, en la Comisión de la Condición Jurídica de la Mujer, donde Argentina ha liderado durante mucho tiempo, en estas últimas décadas, nosotros fuimos líderes en impulsar la paridad entre mujeres y varones, en impulsar cambios en derechos sexuales y reproductivos, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, el cupo sindical, el cupo para las personas trans. Bueno, fueron todos temas que durante años nos colocaban en una situación de liderazgo del grupo de América Latina, incluso integrábamos aquí junto con Holanda el grupo LGBT, que es un grupo que hace, que hace abogacía, que hace incidencia para que más países tengan leyes LGBT amigables, matrimonio igualitario, identidad de género. Eh, Argentina se acaba de retirar en OEA del grupo LGBT. Aquí ha dejado el liderazgo que está en este momento ocupándolo ahora Chile, porque Argentina de alguna manera renunció a seguir en ese liderazgo. Pero bueno, quienes están acá sí saben del rol importante que tuvo nuestro país. Lo que recibimos permanentemente son los pésames, las condolencias de las otras organizaciones del mundo y además es increíble digamos, la participación que en este momento está teniendo el gobierno argentino en todas las mesas de negociación, en las mesas donde se discuten cosas, en las mesas donde se redacta, es objetar el lenguaje de género, o sea, posturas absolutamente regresivas. Pero por suerte, la buena noticia es que la resolución que se aprobó el primer día, se aprobó por consenso, por unanimidad, y puede ser que en la última semana, en la semana próxima, se haga algún tipo de reserva o de
No reserva porque es una declaración, pero los gobiernos podrán hacer declaraciones si no están de acuerdo con algo del texto, pero por supuesto no, por suerte no se obstruyó que hubiera una resolución, de una declaración global, de conjunto, y esto quiere decir que no retrocedemos, aunque tampoco la declaración que se aprobó no es lo que más nos entusiasma, porque tampoco es una declaración que avance, ¿no? Pero bueno, por lo menos no retrocedimos, en esta embestida que está haciendo el gobierno de Trump, el gobierno de Argentina y algunos otros gobiernos que hoy se identifican con esta lógica antiderechos. Hmm. Estamos hablando con María José Lubertino, ex diputada, activista feminista, bueno, que está allí en Nueva York, en la ONU, con una delegación. Pienso en el impacto que tiene en el mundo, ¿no? La movida feminista de América Latina y en cómo realmente es muy impresionante lo que genera a nivel mundial, por ejemplo, el símbolo del pañuelo verde o el símbolo de las diferentes movilizaciones de mujeres en Argentina o en diferentes lugares de América Latina. ¿Qué impacto tuvo que estén allí con esta delegación? ¿Cómo vivieron Bueno, eso? imagínate que, no sé, en mi caso, yo estuve en Beijing en 1995, o sea que estoy aquí como las que fuimos las jóvenes de Beijing en 1995 y estamos celebrando los 30 años de la Plataforma de Acción de Beijing, que fue muy importante para nosotras porque fue un antes y un después en el reconocimiento de una serie de derechos a nivel internacional. Y obviamente quienes somos parte de este proceso global de incidencia, viejas generaciones y ahora nuevas generaciones, eh, valoran muchísimo todo lo que significó la marea verde en Argentina. Nuestro Ni Una Menos es reconocido internacionalmente y nuestro pañuelo verde, sigo yendo por las calles de Nueva York, de acá a Naciones Unidas y de Naciones Unidas al hotel, y la gente que te ve con el pañuelo verde te pregunta si no tenés uno para regalarle. Entonces, para que te des una idea, siempre nos están pidiendo tener, este pañuelo, poder estar, de alguna manera identificándose con nuestras luchas, y el pañuelo verde ha sido una bandera a nivel global. Lo mismo que ha ocurrido también con todo nuestras leyes de paridad. Nosotros fuimos bandera por las leyes de cupo en el primer tiempo, donde había un porcentaje de mujeres para llevar en las listas. La primera ley del mundo fue la ley de cupo de Argentina. Después hemos sido, bandera por muchas leyes de salud sexual y reproductiva, por leyes de violencia. Hemos impulsado cambios legislativos importantes en otras partes del mundo. Hemos sido asesoras de reformas constitucionales en América Latina, como en el caso de Bolivia, como en el caso, de Ecuador, donde ayudamos a redactar esas constituciones con muchos textos que tenían que ver con nuestros avances de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Después, por supuesto, la marea verde, de la lucha por el derecho al aborto, que hoy sigue siendo también una lucha en muchos países del mundo y de América Latina que todavía no tienen este derecho, usan el pañuelo verde. A mí me llena de emoción ver los millones de versiones de nuevos pañuelos verdes con nuevos textos, pero que hasta, digamos, lo que es, lo que nos une es el pañuelo verde, más allá de que cambie el texto de un país a otro con algún otro tipo de detalle, ¿no? Pero el pañuelo verde fue impuesto por la lucha desde Argentina, y eso, incluso lo usan en Francia, ha sido usado en distintas partes del mundo, en Asia, en África, así que estamos sumamente orgullosos y orgullosas de ese rol que nos cabe, que nos sigue siendo reconocido. Y bueno, tuvimos una reunión estratégica las latinoamericanas, ahora a las 6:30 de la tarde de acá tendremos otra reunión, para no caminar ni un paso para atrás. Sabemos que hay muchos temas que están complejos, pero también confiamos en que los gobiernos más afines a las luchas feministas, la presidenta de México, el gobierno de Chile, el gobierno de Brasil, el gobierno de Colombia, nos acompañan en esta lucha
antifascista, antirracista, decolonial y antipatriarcal que venimos llevando adelante en muchos lugares de América Latina, las feministas que venimos hace más de 30 años trabajando en estos temas. María José, un abrazo grande, muchísimas gracias por este paso por la retaguardia y bueno, seguimos entonces recibiendo la información que nos puedan mandar desde allá con esta delegación y con este laburo que realmente es muy importante cuando aparecen estas nuevas reacciones por parte del gobierno, ¿no? Que son realmente tremendas y cínicas, como decías. Un abrazo grande y gracias nuevamente. No, gracias a ustedes por tener el tema en agenda, por llamarme y por estar preocupados, porque no se trata solo de los derechos de las mujeres, se trata de los derechos de las jubiladas, de las jóvenes que van a la educación pública. O sea, nuestras luchas son luchas que tienen que ver con los derechos de todos y todas y no solo de las mujeres, ¿no? De las diversidades en todas sus formas y cuando nos agreden a nosotras, agreden a la mitad de la población. Gracias, muchas gracias. Gracias a vos, un abrazo gigante. Gracias. Hablábamos con María José Lubertino, bueno, ella era diputada, es abogada, es activista, están allí con una delegación, como decía, en Nueva York. Debe ser impresionante también caminar por un país como ese en el que, bueno, en el que gobierna Trump, en el que la situación es realmente tremenda también a nivel género seguramente y encontrarse con un símbolo como el pañuelo verde también debe generar una cierta esperanza, ¿no? En las mujeres que están allí en Estados Unidos o en diferentes lugares del mundo donde también eh, la experiencia de América Latina la ven como un faro, ¿no? Sí, qué importante eh, esto que decía, estaba pensando en la misma palabra, una cuestión cínica, ¿no? De cómo vas a estar presentando ante los otros países como de forma orgullosa estas mismas leyes, programas que desmantelaron o directamente cerraron, ¿no? Y que, y que vuelvo a lo que dijimos al principio, que esta es una de las que pasa todos los días, Mm. ¿no? Este bombardeo es dale. Sí, sí. Y además, bueno, lo tremendo es que muchos de esas herramientas, de esos programas, de esos ministerios, como el Ministerio de Mujeres, por ejemplo, que lo han desmantelado, mucho de eso también todavía tiene vigencia, ¿no? El plan acompañar todavía existe, funciona, lo que permite es que eh, es un acompañamiento económico para las mujeres que denuncian hechos de violencia en sus casas, ¿no? Entonces esas herramientas económicas permiten, por ejemplo, que puedan irse del hogar donde están viviendo con el agresor. Bueno, todo eso hoy es de muy difícil acceso y quienes laburan con estos casos no tienen las herramientas para decirle a una mujer, che, mirá, no podés acceder a este programa. No Sí, puedes acceder a un refugio muchas veces porque están explotados de gente o porque están con sus hijos, con sus hijas y quizás no pueden acceder porque no hay espacio suficiente. La realidad es que el desmantelamiento es preocupante, sobre todo, como decía Lubertino, porque somos o éramos un país que era una vanguardia en esto, ¿no? sí, nada, yo estoy tratando de decirlo con buenas palabras, en una bronca por dentro. Esto de símbolo de la motosierra es esto. Que no sé, que a mucha gente le ha parecido simpático. El, el símbolo motosierra es esto, recortar en todos estos programas que, que como decías recién, ¿no? Una cuestión de vanguardia en la región y en el mundo. No sé, ¿qué onda, loco? Estamos retrocediendo, o sea, está difícil la cuestión. También pienso como resistir, no sé. eh, Decía acá la compañera, como no ir para atrás, por lo menos. Sí, sí, organizarse y estar ahí y ir con una delegación
y mostrar efectivamente cómo son las cosas y constantemente estar atentos y atentas. Eso es lo increíble, ¿no? Hay que estar con 80 ojos porque todos los días aparece una nueva. Eso es lo que también resulta muy preocupante, que tenemos que estar atajando pelotazos por todos lados y es muy difícil enfocarse realmente en una cosa para dar la pelea. Bueno, por suerte, volvemos al tema principal, a lo que arrancamos con en este programa. Por suerte, estamos empezando a ver muchas más muestras de organización, muchas más muestras de solidaridad. Bueno, hemos visto algo histórico, que es que los hinchas de fútbol cayeron al Congreso, a la Plaza de Mayo, al centro porteño, con camisetas de todos los clubes. No hubo quilombo. Sí, yo lo celebro eso mucho. Como decía la diputada, bueno, son personas, ciudadanos viste, uno tiene que abrazarse con el otro si tu sindicato no te convoca, si tu partido se te hacen los boludos. Bueno, con el fútbol, con la pasión de uno. Mm. Y volvemos a preguntar dónde está la CGT, ¿no? Se van a reunir para hacer otra reunión. No, sí. Es increíble. Nosotros nos quedan los últimos minutos de este programa. No nos vamos a ir sin música porque